Bueno, más o menos. Soy de la UNAM, sí. Pero ahí se la vivo en Zacatecas. Perdón. Que nos hablar sobre una conjetura de la ecuación de Nash en curvas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por los que se quedaron. Bueno, tuvo un cambio en el título. Ahorita voy a explicar un poco sobre esto, pero es más que nada porque el trabajo que se hizo fue sobre la conjetura de un japonesito, Takehiko Yasuda. Y pues voy a tratar de explicar un poco sobre la conjetura, pero primero vamos a recordar lo que es la explosión de Nash de orden superior. Ya Daniel nos mencionó un poco sobre ella en la mañana. Entonces, ¿qué es la explosión de Nash? La explosión de Nash de orden superior se trata de quitar los puntos singulares de una variedad y reemplazarlo por límites de espacios vectoriales. ¿Qué espacios vectoriales vamos a usar? Entonces, si tenemos X, una variedad algebraica de dimensión D y X un punto de esta variedad, definimos este espacio vectorial que es el maximal en el punto, cociente con el maximal elevado a la n más 1 y tomamos su espacio dual. Lo vamos a denotar por Tx a la n. Y algunas notas sobre estos espacios. Si X es un punto suave, no singular, la dimensión de estos espacios vectoriales es fija. Es n ese número combinatorio, n más d en d menos 1. Y otra cosa de esto es que si yo, como X está metido en un espacio C a la S, entonces este espacio vectorial está contenido en el espacio vectorial, pero tomando a CS como toda la variedad. Y en ese caso, ese espacio vectorial es isomorfo hacia la M, donde M es ese número combinatorio, n más S en S, menos 1. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si yo tomo un punto suave de la variedad, que no sea un punto suave, entonces este espacio es de dimensión D y lo puedo ver dentro de un espacio de dimensión M. Entonces lo puedo ver como un punto en la grassmanniana de D en M, donde D es el número combinatorio de arriba. Entonces, como lo definió Daniel en la mañana, da una variedad algebraica X en C a la S dimensión D, consideramos este morfismo de Gauss, que es, agárrate de la variedad, quítale todos los puntos singulares y a cada punto lo mandas a este espacio Txn, en donde el sin de X denota todos los puntos singulares y denotamos el Nash n de X como la cerradura de la gráfica de este morfismo. Y consideramos la proyección restringida al Nash n como pi a la n, y esta pareja es lo que vamos a llamar la explosión de Nash de orden n de la variedad X. ¿Okay? Bueno. Nada más como nota, Arturo nos mencionó en la mañana sobre el C4, ¿verdad? Que es tomar estos mismos límites. Bueno, nomás que Arturo solo tomaba los límites, en este caso si nos restringimos a n igual a 1, son justamente los límites de los espacios tangentes usuales que conocemos. Bien, entonces tenemos esta definición. A raíz de esta definición, que fue dada para n igual a 1 por John Nash en el 75 y en el 2005 ya en general para todo n, surgen varias preguntas. La primera es, si n es igual a 1, la iteración de hacer la explosión de Nash resuelve singularidades, la resolución de singularidades que nos comentaba Julie en la mañana. No me quiero meter mucho en detalle de qué es la iteración de esto, pero esta pregunta tiene respuesta parcial. Para el caso de curvas sí es cierto, sí resuelve singularidades, resuelve para cierto tipo de superficies, y si iteran alternando Nash y normalización, funciona para toda superficie, en característica positiva, en característica cero. En característica positiva no funciona, ¿sí? Y bueno, para n, Yasuda se hace la siguiente pregunta cuando define esta modificación. Dice, existe un n suficientemente grande tal que el Nash n de x sea no singular. Sí, más o menos lo que piensa Yasuda, dice, bueno, yo no quiero estar iterando, yo quiero encontrar un n suficientemente grande tal que el primero resuelva. Bien.
que a su vez mismo, en ese mismo artículo, da una respuesta parcial para su pregunta. En ese mismo dice, si X es una curva, entonces sí, existe un n suficientemente grande tal que el Nash n de X es no singular. Como ya nos mencionó Daniel en la mañana, tiene respuesta negativa para superficies, que el contraejemplo es A3. Ahora, en esta prueba, una parte muy importante de la prueba es reducir todo al caso de curvas formales. ¿Okay? Y en particular lo que hace es, si tiene una curva formal y hace el Nash n de esa curva, entonces sigue siendo una curva formal. Con eso en mente, plantea la siguiente conjetura. Si tengo X, una curva formal, y tengo su semigrupo, S0, S1, S2 en adelante, definimos el gamma n como la diferencia entre Sm menos Si, donde m tiene que ser estrictamente mayor que n y menor que n, menor o igual que n. Consideras todas sus combinaciones enteras positivas. Y la conjetura de Yasuda es, si yo tengo una curva formal, el semigrupo que le toca a la enésima explosión de Nash de esa variedad, que voy a denotar así al semigrupo, es este semigrupo. Bueno, a mí me han dicho que en matemáticas no debo de hacer suspenso, entonces la respuesta es la siguiente. El teorema es en colaboración con Daniel y con Arturo, y nos dice que la conjetura es cierta para curvas tóricas, pero la conjetura es falsa en general. ¿Sí? Hay curvas que no respetan esos semigrupos. Entonces me voy a centrar un poco en la parte de variedades tóricas. ¿Bien? Bueno, ya Daniel las definió en la mañana, voy a hacer un recordatorio rápido de las variedades tóricas, pero nomás lo voy a hacer para curvas. ¿Sí? Entonces, consideremos un semigrupo generado por A1 hasta S, elementos en los naturales, y consideremos todas sus combinaciones enteras positivas. ¿Okay? Con este semigrupo, con los generadores, de hecho, puedo considerar este morfismo phi gamma, tal que yo me agarro a los complejos, le quito el 0, y a cada elemento lo voy a mandar a ese tupla de elementos, ¿sí? Con los exponentes que me definen el semigrupo. Entonces, defino X gamma como la cerradura de la imagen de este morfismo. Y esto le vamos a llamar la curva tórica asociada al semigrupo gamma. ¿Bien? Un ejemplo sencillo, retomando el ejemplo que dio Daniel. Daniel lo explicó con el morfismo que viene de las álgebras. Aquí es un poco más sencillo de describir. Consideramos el semigrupo generado por el 2 y por el 3. Entonces, el phi de gamma va a estar dado por t cuadrada y t cúbica. Entonces, la variedad va a ser la variedad definida por x cúbica menos y cuadrada, que es la cúspide, que ya habíamos visto en la mañana. Bien. Ahora, muy bien, ya está la definición de Nash, pero pues como que no se puede trabajar mucho con ella. Dice, metes todos esos espacios tangente como puedas, pero como que hace falta una forma de describirlo. Entonces, lo que hacemos en el caso de Nash 1 es, yo tengo la variedad, digamos, tengo sea la D, tengo un morfismo birracional sobre una variedad Y, ¿sí? Entonces, yo tengo la función de Gauss, 1, que va de Y sobre la grassmanniana de la dimensión de la variedad en S, sí. ¿S? No. En la dimensión de encaje, sí. ¿Sí? Sí. En el número que definí antes. Muy bien. Entonces tengo este morfismo, pero la grassmanniana como tal no tiene estructura de variedad algebraica. Lo que hacemos es usar las coordenadas de Plücker para darle estructura. ¿Qué?
Entonces, lo que queremos aquí es, si yo tengo un espacio vectorial, dimensión W, generado por W1 hasta WD, ¿cómo lo meto en este espacio? Lo que hago es, veo estos generadores, estos vectores como una matriz y considero todos los menores de esa matriz. Y esos menores son los que me dan las coordenadas de Plugger. Eso es como me dice cómo meterlo en este proyectivo. Entonces lo que me gustaría es encontrar una matriz M que dependa del punto, ¿sí?, tal que la imagen de esta matriz sea justamente este espacio tangente. Tn en Y. ¿Okay? Es como que una matriz que me parametrice todos estos espacios vectoriales que estoy buscando. Bien, en el caso de n igual a 1, que es el que está describiendo arriba, lo que se usa es la matriz jacobiana usual. En el trabajo de Arturo y Daniel, ellos dan una matriz que generaliza la matriz jacobiana usual. No quiero poner esa matriz porque, bueno, lleva demasiada notación y me llevaría bastante tiempo describirla, pero también ellos mismos prueban que en el caso tórico tiene un aspecto muy particular. El aspecto es el siguiente. Entonces, definen esta matriz, Arturo y Daniel, como una constante por t a un exponente, donde a es el vector definido por los generadores de mi semigrupo. Ya todos estamos hablando de todo tórico, ya no me voy a salir de ahí. Y C beta alfa es una constante bastante fea, pero es una constante al final de cuentas. Y A por beta es el producto interno usual. Bien. Y bueno, ahí me faltó mencionarlo sobre esto. Ellos mismos prueban que la imagen de esta matriz de phi en gamma es igual al espacio del punto que le corresponde en la variedad, en n, de x gamma. ¿Sí? Entonces esta matriz me ayuda a describir todos los espacios que estoy buscando en el Nash n, al menos sobre los puntos suaves. Claro, me faltaría cerrar en la variedad. ¿Bien? Pero, dices, bueno, ya está la matriz, pero a mí me interesa buscar los menores. Pues también en el mismo trabajo, Arturo y Daniel, perdón, esos son unos ejemplos de cómo se ve la matriz. En el caso de D1 son las derivadas parciales usuales, regresándome al ejemplo de t cuadrada t cúbica, son las parciales usuales. En el caso de D2, en esta columna son las primeras parciales evaluadas en el punto, y en esta columna son las segundas parciales. Pero claro, las parciales pensándolo en la función en variables menos la función en el punto y evaluando al final. ¿Okay? Y bueno, este sería D3. Entonces el problema de esta matriz es que crece demasiado rápido conforme este número crece. Entonces, pues hay que calcular los menores. ¿Y qué tenemos? También otro resultado de Arturo y Daniel es, si yo tengo una elección de renglones de esta matriz, de n renglones, que son los que necesito para que sea maximal, entonces el determinante de esa submatriz va a ser un monomio de esta forma, aquí es producto interno, perdón, de los A por beta I, la suma de todos ellos por el determinante del EJC, donde el EJC ya es una matriz de constantes. Bien, entonces esto está muy bien, este resultado ayuda mucho, se parece mucho al resultado que se usa para probar que el Nash 1 es una explosión. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque, como les decía, estos elementos de aquí que necesito para coordenadas de Plugger, pues ahora yo sé que estos elementos van a ser monomios por una constante, no me interesa mucho. Entonces, lo que me va a decir, como nos mencionó Yaguat en la mañana, el Nash n de esta variedad tórica va a ser isomorfo a la explosión sobre un cierto ideal monomial de esta variedad, donde este ideal monomial
son el generado por estos monomios. Entonces yo ya puedo ver al Nash N como una explosión monomial. Y un resultado muy fuerte de Bernard Tessier y Pedro González nos dice que si yo tengo una explosión monomial, yo tengo una descripción de esa variedad. Pero aquí hay un grave problema, entre comillas, que es este determinante. Si ese determinante es igual a 0, no me cuenta en la explosión, porque aquí voy a tener siempre un 0 y pues no cuenta. No es parte del ideal que estoy explotando. Entonces el problema es cuando ese determinante es distinto de 0. Entonces, pues, nomás para terminar la descripción parcial, considero todos los J, todas las selecciones de renglones de mi matriz de DTN de phi alfa, tal que el determinante de la submatriz es distinto de 0. Ahora ya con eso defino los MJ como la suma de los A por beta, tal que beta está en J, que justamente ese MJ son estas sumas de aquí, nada más es por aligerar un poco la notación. Entonces, lo que nos dice Pedro González y Bernard Tessier es que si X gamma es una curva tórica afín definida por gamma, entonces la enésima explosión de Nash sigue siendo curva tórica, y no solo eso, nos dice exactamente cuál es el semigrupo. Es el gamma original sumado por el generado por estas diferencias, donde el MJ son todas estas sumas de A por beta, tal que su determinante es distinto de 0, y el MJ0 es el mínimo de los elementos de estos MJs en este conjunto. ¿Okay? A este semigrupo le vamos a llamar el Nash N de gamma. Entonces, pues ya está, ¿no? Ya tenemos ya hay una descripción de cómo es el semigrupo de la enésima explosión de una variedad de una curva tórica. Bueno, pues hay dos pequeños detalles. Uno, esto no parece a lo que está proponiendo Yasuda como semigrupo asociado. Y segundo, la descripción de esto no está en términos combinatorios. Es decir, no está solamente con los elementos de gamma. Aquí tengo una S que está jugando, que está dada a partir de una matriz, y quisiéramos evitar eso, porque calcular esa matriz siempre se vuelve muy complicado. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos esa descripción parcial a partir de matrices. ¿Cómo nos pasamos a una descripción más combinatoria? Bueno, primero, lo que propone Yasuda es sobre semigrupos asociados a curvas formales, quiero meter en eso, pero con estos resultados podemos trasladar esa conjetura a términos tóricos, es decir, yo tengo una variedad tórica, curva tórica, tengo su semigrupo, y ahora yo sé que al hacerle el Nash N, también tengo una curva tórica y por lo tanto tengo un semigrupo. Entonces puedo definir el gamma N que define Yasuda simplemente en el mundo tórico. ¿Okay? Entonces el objetivo es comparar el semigrupo que obtienen Arturo y Daniel y compararlo con el que propone Yasuda. Entonces aquí ya, básicamente a partir de aquí ya solo es hacer muchas cuentas, jugar con la matriz, hacer mucha combinatoria, y justamente para eso me traen a mí, que necesitan un becario. Entonces la idea básica de la prueba es la siguiente. Aquí ya pues tuvimos que hacer muchas cuentas. Lo primero es encontrar este numerito de aquí, el MJ0. Entonces lo primero es, ¿quién es este? Este es un número fijo. Vamos a ver cómo describirlo. Entonces, para eso, el primer resultado que se obtiene de esto es, si yo tengo un elemento tal que el determinante es distinto de 0, el MJ que le corresponde tiene que ser mayor o igual que la suma de los primeros elementos del semigrupo. ¿Sí? Entonces, en particular, el mínimo de todos ellos tiene que ser mayor a esa suma. Entonces, eso ya nos da una cota inferior para el mínimo que andamos buscando. Ahora, para ver que realmente ese es el mínimo, tenemos que describir algún J que le pegue. Entonces, aquí hay una definición que es una condición suficiente para que J esté
En el semigrupo, en el conjunto S, que es la siguiente, si yo tengo J, perdón, es subconjunto de L a la S, decimos que J satisface la condición estrellita si cumplen dos condiciones. Si yo tomo dos elementos de J y yo hago el producto interno de A por beta y A por beta prima, obtengo números distintos. Y la segunda condición es que si yo tengo un elemento en J y yo tengo un elemento que sea menor, con menor me refiero a que sea menor entrada a entrada, entonces existe un elemento, otro elemento en J, tal que el producto con A sea igual. Es decir, cuando yo hago producto con A, todos los elementos menores los sigo obteniendo de alguna manera. Entonces estas condiciones son suficientes para decir que si J es un subconjunto de N a la S con esta cardinalidad, y si J satisface estas dos condiciones, entonces yo puedo decir que el determinante de LJC es distinto de 0. Entonces esto me permite cambiar la descripción que nos da Bernard Tessier y Pedro González a algo un poquito más sencillo, que son los GMJ menos este, que es el mínimo. Perdón, hay que probar que existe J que cumple esas condiciones y que me da ese número, un pequeño detalle, pero sí lo cumple. Y además de eso, conozco algunos J tal que están en el conjunto S. No los conozco todos, pero conozco los suficientes, por así decirlo. Y bueno, eso con esas condiciones, si esta proposición es suficiente, ya a fuerza bruta, básicamente se puede probar que entonces los semigrupos son iguales. ¿Bien? Y bueno, entonces, pero el teorema tenía dos partes. Eso ya prueba que los semigrupos sí coinciden en el caso tórico. ¿Cuál es el contraejemplo? Bueno, el contraejemplo realmente es bastante sencillo. Consideramos una curva C parametrizada por T4, 3, 6 más T7. Entonces, el semigrupo asociado a esta curva está dado por el 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 y de ahí en adelante. Ya tiene todos sus números. Entonces, el semigrupo que define Yasuda, el gamma 1, es el generado por el 2 y por el 9, que es agárrate el primero y réstaselo a todos los demás. ¿Sí? Por otro lado, el Nash, la primera explosión de Nash de la curva está parametrizada por T4, T6, T7, T2 más T3, con unas constantes que no nos interesan. Entonces, haciendo las cuentas, el semigrupo asociado a esta curva está generado por el 2 y por el 5. Entonces, pues la conjetura falla. Uno es 2 y 5 y el otro es 2 y 9. Entonces, también una pregunta natural que surgió cuando salió este ejemplo es, bueno, no funciona para el 1, pero funcionará a partir de n suficientemente grande. O sea, para n suficientemente grandes, si son iguales, pues la respuesta es que no. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para todo n mayor o igual a 1, consideramos una familia indexada por n, dada de esta forma. Se generaliza el ejemplo anterior de manera natural, que es T4, T4 a la n más 2, T4 a la n más 3. Y haciendo cuentas muy similares, más o menos pelearse con las matrices que venimos arrastrando desde hace mucho, se prueba que estos dos semigrupos son distintos. Entonces, no, siempre podemos encontrar una curva tal que el Nash n sea diferente al semigrupo que describe Yasuda. Y bueno, eso es lo que les quería platicar. Una pregunta para Enrique, nuestro compañero de la UNAM. Dime. Basado en el único ejemplo que mostraste de los dos grupos distintos, en el anterior, no solo eran distintos, ¿no? Sino que uno estaba contenido en el otro, ¿no? Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿esa contención es obvia siempre o es falsa o algo así? Y si sí es cierta, ¿no puedes como pensar en el cociente de sus grupos? Bueno, consciente de... Ves que son semigrupos, entonces no... Sí, en la diferencia, no, realmente no trabajamos mucho en eso, después de que ya vimos que dimos la familia con ejemplo, no... Creo que sí hay una contención natural, creo que el que define Yasuda siempre está contenido en el Nash n.
Ajá, pero más que eso no lo trabajamos. Hasta ahí nos quedamos en eso. Digo, porque tal vez la diferencia, ¿no? Sí, tal vez a lo mejor la diferencia de los elementos nos diga algo, pero en principio no lo trabajamos. Como yo trabajo más que nada con variedades históricas y ahí sí funciona, pues... ¿Alguna otra pregunta? ¿no? Bueno, esta construcción es con curvas normales. Ah, bueno. O sea, es que ahí, digamos, la ecuación de la cantidad tónica que yo conozco se desvanece por completo, ¿no? Ajá. Pero, digamos, quisieras dar condiciones para en términos de abanicos y esto, ¿es que es posible hacer algo de este estilo? ¿O necesitas mirar a fuerzas en ese grupo y dar condiciones sobre los equipos? ¿O crees que es posible, por ejemplo, para una variedad tónica descrita en términos de un abanico de estos O sea, me dices que si hay como una descripción para dimensión alta o no. O sea, estas condiciones son condiciones de semigrupo, ¿no? O sea, porque tú estás hablando de ¿Cuáles condiciones? las condiciones a las que llegas aquí para que las cosas ocurran o no ocurran son condiciones de semigrupo. Ajá. Si estas condiciones se pueden trasladar a algo en términos de abanicos Pues en general la mayoría de las condiciones sí se pueden trasladar. De hecho, la condición más importante, la de la estrellita, sí se puede subir sí se puede generar abanicos y todo eso. El problema es que lo más importante es que en curvas, con esa condición, la idea de la prueba es cancelar todos los términos de la matriz son una suma de coeficientes binomiales, cancelas todos y te queda una matriz con puros coeficientes binomiales bonita. Eso es relativamente fácil probar que su determinante es distinto de cero, siempre y cuando tus números que te lo definan sean distintos. En el caso ya de abanicos de dimensión más alta, no puede que a pesar de que todos estos sean distintos, puede que el determinante sea distinto de cero. Entonces esa condición ya no es suficiente. Y justo parte de lo que estoy haciendo en este momento es tratar de generalizar esa condición o darle cosas más específicas para que siga conservando que sea determinante distinto a cero. Pero sí, todavía pues, trabajo en pañales. Sí. Bueno, y había otra cosa que tenías tú al final, no sé si te regresas tanto dos pares para ustedes. Dime. Sí, no, en la siguiente. ¿Ese? Ahí, donde está dando la definición. Es que esas condiciones son muy del estilo de hay un funcional real y si el funcional real sobre todo la segunda condición es como una condición del estilo de este polígono de Newton, que hay una cosa o sea, lo tienes claro que eso funciona así, ya hay algo. De hecho, la condición original que di, que después se generalizó a eso, es eso, básicamente. Tengo el vector, el que describo la segunda, y básicamente lo que decía es que todos los que están así como que abajo, todos los que en el polígono, los tenga. Que más o menos se traduce en que todo lo que esté del origen al polígono que se forma con los vectores que estoy escogiendo, los tenga en el mismo conjunto. Pero al final es que esto ya se vuelve más débil porque esa condición, como son polígonos, pero esto se transformó en una condición numérica, nada más en los A por beta y A por gamma, ya es totalmente numérica, ya me olvidé de la geometría de los vectores. ¿Alguna otra pregunta para Muchas gracias.